minutos, 8:12. Saludamos a nuestra siguiente invitada. Como lo habíamos anunciado inicialmente, se trata de la doctora Sibel Martínez, que nos acompaña ya para hablar de varios temas. Yo quisiera empezar, doctora Martínez, buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Hace pocos instantes el ministro de Inclusión Económica y Social habla de una cantidad bastante interesante, al menos en la cifra, en materia de inversión en política social que dice ha realizado el Gobierno Nacional en lo que va de gestión. Habla de una inversión que superaría en apenas un año de gobierno las inversiones realizadas en los periodos de gobierno del señor Lenín Moreno y del señor Rafael Correa. 14,000 millones de dólares, dice, y que se evidencian en la página web del Ministerio de Inclusión Económica y Social y en las transferencias que se hacen a diferentes entidades. Sin embargo, yo le pregunto, desde su punto de vista, ¿se evidencia esa inversión social? Licenia, Alexis, buenos días, muchísimas gracias. Un gusto, doctora. Por la entrevista. Me llama la atención, de verdad me deja sorprendida porque cuando se inyecta tal cantidad importante y necesaria de dinero, debería traducirse en servicios de calidad y calidez para los sectores más desfavorecidos y deberíamos ver efectivamente un cambio en las problemáticas sociales que tras la pandemia se agudizaron y que ha sido digamos, un cuestionamiento constante de parte de quienes vemos el día a día estas situaciones, de que en efecto se trabaja en políticas públicas de bienestar social y no de supervivencia, que es lo que ha estado pasando hasta ahora. Entonces, sin poner en tela de duda lo que dice el ministro, sí me parece raro, ¿no? Las personas, el mayor problema, digamos, en Quito, por ejemplo, es la crisis económica, seguida de la falta de empleo y luego de la delincuencia. Si esto fuera diferente, y en general en el país, de igual manera la inseguridad, la falta de empleo son las graves problemáticas, digo, si esto fuera diferente, no habría estos problemas, ¿no? O al menos deberíamos ver una disminución sustancial en los mismos, algo que tal vez yo no esté a tono con la realidad, pero es algo que no se nota ni se siente. ¿Cómo está, doctora Sibel? Qué gusto charlar con usted como siempre. Por eso yo le mencionaba al ministro las cifras que además las dio a conocer el INEC, ¿no? Que dan cuenta de los niveles de pobreza y extrema pobreza que enfrenta el Ecuador. ¿Cuál era la cifra? ¿Qué? ¿14,000? 14,000 me parece. O sea, estamos hablando de la mitad del presupuesto general del Estado invertido solo en lo social, doctora. O sea, a mí me parece inverosímil la cifra que acaba de dar el ministro. Sí, porque además yo tengo un dato aquí que nos dicen que efectivamente en el primer trimestre del 2022 se registró la menor inversión pública en la historia del país y tan solo se destinaron 67 millones, es decir, el 82% menos del primer trimestre del 2021. Entonces, habría que revisar con mucho detenimiento la cifra que da el ministro. Doctora Martínez, él hablaba incluso de que se había ampliado el grupo que recibe el bono de desarrollo humano, y eso se entiende porque muchas personas en la pandemia pasaron a una situación de pobreza pobreza extrema. Pero esto evidencia también que esta inversión social millonaria de la que hablan no está repercutiendo, teniendo efectos positivos en la eliminación de la pobreza. Y una muestra de esa pobreza la vivimos en Quito, saliendo a la esquina al ver a la gente que no tiene para comer, para que no tiene trabajo, y vemos mucha mendicidad y mucho trabajo infantil, escenas que hace varios años no se veían tan numerosas como ahora, pero que están allí. Entonces eso podría ser una muestra de que tal vez esa política social en la que se ha invertido esa cantidad que dice el ministro no está dando aún los resultados que esperamos. Eso no está bien, no está siendo bien canalizado. A nivel mundial, estudios aseguran que el aumento de un punto porcentual a nivel de la pobreza conlleva al aumento del 0,7% o más de trabajo infantil. Y entonces, si tenemos un incremento considerable en temas de trabajo infantil e incluso de mendicidad, en Quito, por ejemplo, la mendicidad ha aumentado en un 300%. Frente a esa realidad lacerante, salvo no estén manejando bien los recursos, no se esté destinando, digamos, a estos temas puntuales, no vemos de verdad una diferencia tangible. Ojalá que sea así, por el bien del país, ojalá que sea así y efectivamente que en corto, mediano y largo plazos podamos ver estos cambios sustanciales que necesitamos, ¿no? Doctora Sibel, había que dejar correr un poco de agua debajo del puente para invitarle y poder conversar con usted
sobre su decisión de renunciar al Consejo de Protección de Derechos. ¿Por qué decidió separarse? Yo le pregunto esto porque digo, tener a una persona de la experiencia y de la sensibilidad de Sibel Martínez en estos espacios siempre va a ser importante. No sabemos lo que va a venir después. Cuéntenos un poco qué fue lo que usted valoró, lo que usted reflexionó como para tomar esta decisión. Bueno, muchas gracias, Alexis, por sus palabras. Yo creo que en un espacio de representación social, yo en el Consejo, digamos, ejercía mi calidad de vicepresidenta por elección de la sociedad civil. Y es un trabajo ad honorem, es un trabajo que además yo lo hacía con mucho gusto, efectivamente, porque hay que tener, digamos, ciertas voces que puedan de alguna manera equilibrar lo que sucede, ¿no? Y cuestionar cuando se hacen mal a nivel local o nacional las cosas en términos de derechos humanos. Efectivamente, yo estaba en funciones prorrogadas, he estado frente a este cargo 3 años, casi 4 años, y pude verificar algunos temas que no iban acorde a lo que pienso, creo y siento. Creo que la coherencia además es fundamental para cualquier tipo de labor, no se diga cuando se trabaja con grupos de atención prioritaria. Y una de ellas fue que durante el paro del 2019 el Consejo de Protección de Derechos realizó un informe de verdad muy bueno respecto a las protestas, que sirvió de insumo tanto a la Asamblea como a la Defensoría del Pueblo en el informe que después se presentó al país. Esto no sucedió en el paro nacional del 2022, de junio, este reciente paro. Y claro, la cabeza, digamos, del Consejo de Protección de Derechos, pese a que el Pleno es, digamos, quien representa, la cabeza siempre es un delegado del alcalde, un delegado o una delegada, y siempre es un concejal o una concejal. Y ahí se generan ciertas fricciones, porque mientras nosotros estamos bregando por garantizar la protección integral de grupos de atención prioritaria, por el otro lado se está pensando en disminuir la densidad de los problemas o, digamos, tratar de esconderlos. Y se genera una fricción. De ahí es interesante el Consejo de Protección porque nos sentamos a la mesa 22 personas de Estado nacional, del Estado local, pero también de la sociedad civil. Y esa pelea, digamos, se traduce muchas veces en estos informes muy interesantes que lastimosamente no son vinculantes, pero que podrían hacer la diferencia real en políticas públicas a nivel local. Cuando esto no se da, se generan estas fricciones. Yo decido dar el paso a un costado, por eso y porque durante 1 año hemos visto cómo se maltrata al comerciante informal, se le da palo textualmente, desde que decidimos esconder la mendicidad y la pobreza cuando se casaba el hijo del ex vicepresidente, del vicepresidente. Desde ahí para adelante ha habido esta política y por lo tanto yo no puedo resonar con ese tipo de prácticas. Doctora Martínez, ¿por qué cree usted que en esta vez, en el paro de junio pasado, no se elaboró este informe que usted dice, si bien no es vinculante, sirve como una herramienta incluso para conocer la realidad, las demandas de la gente, por qué sale la gente a las calles? ¿Por qué esta vez no se hizo ese informe? Porque hubo quizá una consigna desde la alcaldía de que fue evidente, no podemos decir otra cosa, que la posición del alcalde iba en consonancia con el gobierno nacional y precisamente no era de reconocer los justos pedidos durante el paro nacional. Y frente a esa situación, esta presión del alcalde hizo que ni siquiera podamos sacar un pronunciamiento, que también el Consejo ha marcado líneas, digamos, de pensamiento frente a temas sociales, y les digo un pronunciamiento respecto al racismo. No se diga un informe que necesitaba estar in situ en el lugar para levantar información y poder establecer con claridad lo que estaba sucediendo durante el paro. Frente a esa situación yo no podía prestarme para no evidenciar una realidad social lacerante que se ve en el día a día y con el que trabajamos o trabaja el grupo, el Consejo de Protección de Derechos, que trabaja con 10 grupos de atención prioritaria, ¿no? Ahora, doctora Sibel Martínez, estamos en un año que es clave. Estamos en la etapa preelectoral, se han anunciado ya precandidaturas, usted ya las habrá valorado una por una, tenemos al menos 12 precandidatos de la alcaldía de Quito, no sé si por ahí aparece alguno más. No, a mí me falta un jugador de fútbol, un exentrenador o
un influencer, todavía me faltan unos 2 o 3 más para que completar la papeleta de 15. Y en juego está nada más ni nada menos que, más allá de la alcaldía de Quito, o sea, ganar la alcaldía de Quito, está en juego muchas cosas. En una de las tantas entrevistas que hemos tenido a propósito de la preocupación que nos surge por la situación que vive la capital, Wilson Merino días atrás decía, en Quito está en riesgo, por ejemplo, que se instaure el fascismo. Ese fascismo que vimos empezó a emerger durante las protestas de octubre en el 19, que ahora lo vimos también con mucha fuerza en junio del 22, y en juego yo también creo que hay muchas otras cosas más, o sea, la misma democracia me parece que está en juego, tomando en cuenta de que las seccionales son 2 años antes de las presidenciales. ¿Cuál es, digamos, la valoración o la reflexión que usted hace en este momento de lo que está pasando con Quito, de la cantidad de candidatos que hay, de cómo siguen priorizándose los intereses particulares, partidistas, de sectores, de gremios, por encima de los grandes intereses ciudadanos que podamos tener, que justamente eran los temas que estábamos hablando hace un momento con usted, doctora? Ay, Alexis, esa es una muy buena pregunta porque yo veo con mucha preocupación lo que está sucediendo. En el 2019 tuvimos 18 candidatos, si no estoy mal, a la alcaldía. Ahora tenemos 12 candidatos. Y esta fragmentación va a hacer que se repita lo que pasó hace 4 años, ¿no es cierto? Haciendo más difícil, además, una salida a la crisis de Quito, porque Quito enfrenta graves problemas sociales, incluso agudizados por la pandemia, que no han sido resueltos. Y claro, vamos a tener otra vez que elegir a un alcalde que tendrá alrededor del 25% de los votos, es decir, 3 de cada 4 quiteños no votaría eventualmente por el alcalde. Y esto implica además una limitada representación popular en quien debe guiar los destinos de la ciudad. Pero también esta baja aceptación se traduce en que en el Consejo Metropolitano, por ejemplo, habrá también dispersión. Claro. No se puede llegar a consensos por el bien de la ciudad, o estos estarán sujetos a negociación, en donde primarán los intereses además individuales o partidistas por sobre los intereses de Quito, que es algo que hemos visto durante este tiempo, ¿no? Con mucha pena. ¿Volveremos a tener un consejo con bloques de 3, 4, 5? Seguramente sí. Y lo que ocurre ahí es que se ve traducido toda esta situación en el trabajo que deben hacer estas empresas públicas, ¿no? Que, por ejemplo, ahora los gerentes duran 6 meses en el mejor de los casos, lo que menoscaba una gestión. Y en realidad, en estos últimos 4 años, por ejemplo, no se ha podido garantizar una continuidad de esa gestión. Quizá algo se ha podido hacer, pero no se ha planificado de verdad se ha hecho una planificación urbana y esta gobernanza local que pueda transformar la ciudad. Y ojalá no pase lo mismo otra vez, ¿no? Con estos 12 candidatos igual, que además, digo yo, conocen la ciudad, porque para poder transformar la ciudad hay que conocerla, Alexis. Podemos tener un verbo impresionante y convencer, pero otra cosa se debe hacer. En ese sentido, usted, de lo que ha podido escuchar de las propuestas que tienen estos 12 candidatos que aspiran a llegar a la alcaldía de Quito, ¿alguna de esas propuestas en realidad abarca todas las necesidades que tiene esta ciudad? Yo todavía no resueno con ninguna de las propuestas. Efectivamente es muy pronto para decir si es que hay un plan, digamos, sustentado, que para mí, sobre todo, debe impulsar un nuevo modelo de ciudad. Y les digo por qué, porque claro, la ciudad o Quito ha tomado como un modelo al ciudadano, al hombre adulto además, ¿no? Con automóvil, en edad de trabajar, que se adecua digamos, a estas exigencias. La ciudad ha estado tratando de adecuarse a estas exigencias y ha dejado por fuera el 72% de los habitantes de Quito, que no usan auto, que tal vez no es un hombre adulto en edad de trabajar, y de los cuales el 51,20% somos mujeres. Y entonces yo por lo menos considero que después de una pandemia, con una crisis atípica de enormes proporciones que ha llegado a tener un costo inafrontable para los sectores sociales menos desfavorecidos de la ciudad, por supuesto las políticas de protección social deben estar ahí y en primera línea, en donde, digamos, tanto la salud
como la protección social en general de los grupos de atención prioritario, el enfoque de derechos es primordial. Hay que devolver la ciudad a los niños también, y aunque parezca un cliché, es muy importante pensar en eso. ¿Y a qué me refiero con devolver la ciudad a los niños? Es que los niños tengan autonomía, que puedan salir sin la supervisión de un adulto. Y a la vez, cuando devolvemos la ciudad a los niños, o devolvemos los niños a la ciudad, obligamos también que tengan servicios de calidad y calidez. ¿Y por qué digo únicamente a los niños? Porque si la ciudad funciona para los niños, funciona para todos. Entonces, ver este cambio de chip, digamos, para transformar la ciudad, no he escuchado yo todavía algo parecido. Bueno, entiendo que en este momento las precandidaturas, porque eso es lo que son, estarán todos trabajando su plan de gobierno. O sea, algo así como una propuesta concreta no hay, ¿no? Lo que hay son nombres y anuncios. Y qué lindo lo que decía Sibel Martínez, devolverle la ciudad a los niños y los niños a la ciudad. O sea, yo soy de la generación en la que todavía podíamos salir al parque sin necesidad de que vaya un adulto con nosotros, porque no corríamos de esos riesgos que hoy en día hay, ¿no? Increíble lo que dice Sibel Martínez, increíble. Yo tengo una hija de 9 años, obvio, y claro, no quiero que salga, pero ni al balcón de su casa sola, y es evidente, porque hay unos riesgos que están en el día a día. Pero, digo, más allá de lo que en estas épocas y antaño se creía o se pensaba o se esperaba, Sibel, el metro, el aeropuerto, la metrovía, el teleférico, la gran obra de infraestructura, que vamos a hacer el corredor periférico más largo, más amplio y el pavimento. Ya aparte de lo que nos ha dicho ahora, ¿qué es lo que necesita esta ciudad como para poder nuevamente tener un rumbo, un norte? Una ciudad que, insisto, en donde hay unos brotes de racismo, de odio, de clasismo que yo no había visto nunca antes en mi vida. Yo creo que hay que construir una agenda urbana, humana, en clave feminista. Esa es para mí la clave. Y eso se traduce en construir una ciudad más vivible, que priorice, por ejemplo, la inversión pública con mejores estructuras, servicios, que evite la gentrificación, además, de este modelo de urbanización neoliberal que tanto vemos, ¿no? Y que tanto molesta. Barrios más habitables, por ejemplo, con acceso seguro a la tierra, a la vivienda, a los sectores populares. Hay que reconstruir el vínculo barrial y dar voz a las lideresas mujeres y a los líderes varones, digamos, pero escucharlos, ¿no? Algo que no pasa. Transformar los intangibles de la cultura patriarcal, porque además aquí, lastimosamente, incluso en las elecciones, vemos recién que por obligación se toma en cuenta a mujeres, ¿no? Básicamente es por obligación, más que porque podemos ocupar curules de representación y tener esa voz política tan necesaria, porque cuando la ciudad no tiene la voz política de las mujeres, nosotros perdemos la oportunidad también de presionar por servicios de calidad y calidez a nuestro favor y a favor de los grupos de atención prioritaria. Hay que pensar en economías sostenibles para la vida, ¿no? No puede ser posible que la única respuesta a la falta de trabajo en esta ciudad sea el palo, ¿no? Los golpes. Entonces, ¿dónde está la posibilidad de crear trabajo digno para los padres de familia de estos niños que salen a trabajar, que es lo que nos concitó a conversar ahora, ¿no? ¿Cómo erradicamos el trabajo infantil? A mí sí me gustaría mucho preguntar a los candidatos qué es lo que están haciendo, porque lanzan ideas, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, el pensar en un sistema de protección, en un sistema de cuidados, en espacios públicos sin violencias, ¿no es cierto? En devolver a la ciudad a los niños, como les decía. Creo que hay que cambiar el chip. Usted hablaba, Alexis, respecto al tema de movilidad, a la movilidad interna en la ciudad. Y yo invitaría a que los candidatos piensen que el transporte público no es un bien económico, sino más bien es un bien social y cultural. Y frente a esa visión hay que garantizar un acceso universal, tenemos que brindar tarifas accesibles y diferenciadas, ¿sí? Hay que dar un transporte digno. Y son cosas que no pasan, ¿no? Entonces, ojalá se tenga todas las herramientas para hacer esta diferencia. Doctora Martínez, el tema del trabajo infantil, hay que hacer conciencia,
y yo sí quisiera que usted nos explique de lo que significa que un niño esté trabajando en la calle, de lo que significa para la vida de un niño que esté, en lugar de hacer sus otras actividades, trabajando, y cómo se ha incrementado el trabajo infantil en los últimos tiempos en nuestro país. Lo que significa es que los niños pierden la oportunidad de ser niños y llevan sobre sus espaldas mínimas responsabilidades que no les competen. Muchos de esos niños piensan que es su responsabilidad salir efectivamente a trabajar. ¿Por qué? Porque los hogares han utilizado todos los medios disponibles para sobrevivir. Y pese a eso, el 10% de los padres de aquí en Quito no han podido permitirse enviar nuevamente a sus hijos a la escuela. Entonces, como el resultado son más niños que se han visto forzados a realizar trabajos peligrosos, que ya lo hacían antes. Y cuando nos referimos a trabajos peligrosos, nos referimos a estar en la calle, a enfrentar maltratos, pero también enfrentar, por ejemplo, la trata con fines de explotación sexual, que en Quito se ha incrementado en un 25%. Entonces, antes de la pandemia ya estábamos con una cifra complicada, que era 375,000 niños y adolescentes que trabajaban en el país. Hoy rodeamos los 450,000. Y no tenemos a nivel local y nacional una respuesta, digamos, importante frente a este flagelo, que tiene que ver, digamos, con ampliar esa protección social, que ojalá sea realidad, que lo ha dicho el ministro, en dar bonos a las familias en situación de riesgo, pero también ampliar la falta de información sobre el registro de trabajo infantil, porque estos datos que yo les digo, digamos, son además dados por organizaciones de sociedad civil, no por el Estado, que debería tener datos actualizados. Y efectivamente hay que incluso comenzar a sincerar lo que pasa con el trabajo infantil. Hay nuevas formas de trabajo infantil veladas, ¿no? Cuando usted ve a un niño en la esquina con un adulto, sea su padre o su cuidador, le dice, no, él me acompaña, él no trabaja. Bueno, el acompañamiento es una forma de trabajo. Asimismo, él me ayuda en la casa o ella me ayuda en la casa, ¿no? Y cuando ayudar significa cocinar, dejar de estudiar para cuidar. Entonces, tenemos que tener políticas públicas a nivel nacional y local tendientes a erradicar. Otra cosa, el trabajo infantil, otra cosa que no existe ya es este trabajo formativo, que justifica, ¿no?, que se pueda trabajar a partir de los 15 años, que eso es permitido. Y les digo esto porque hemos tenido datos importantes a nivel de Quito, en donde los chicos que trabajan a partir de los 15 años reciben $100, menos de $100, $90. Eso es la explotación infantil, si es que están asegurados, pero menos de $22 o $21 si no lo están. Terrible. Muy bien. Le queremos agradecer a la doctora Sibel Martínez. Me imagino que los precandidatos habrán estado escuchando y tomando nota, ¿no?, de todo lo que nos acaba de decir nuestra invitada. Me encantó lo de la agenda de ciudad urbana con clave feminista. Me encantó. Gracias, doctora. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, Alexis Leseña. Buenos días.